Bienvenidos y bienvenidas a La Guarida Humanista. Este es el cuarto y último programa de Mujeres en el franquismo. En este caso hablaremos de las feministas durante la dictadura. Si bien es cierto que el movimiento feminista en España fue mucho más potente en la década de los 60 constituyeron un verdadero caldo de cultivo para las reivindicaciones feministas que afloraron posteriormente. Durante la década de los 60, la conciencia antifranquista había calado hondo en muchas mujeres que formaron parte de la política de resistencia contra la dictadura, siendo participantes activas, pero el liderazgo de las organizaciones de izquierdas siempre era dominado por varones, y la jerarquía sexual volvía a justificarse a través de la distinción entre la emotividad de las mujeres y la racionalidad de los hombres. Mientras ellas, supuestamente, eran partícipes de la lucha antifranquista movidas por estímulos afectivos y de parentesco, los hombres lideraban la lucha asumiendo el poder. Pese a que ellas realizaron múltiples actividades dentro de las organizaciones políticas a las que pertenecían, estas fueron percibidas como peones secundarios cuyo valor de sus acciones les era restado. El protagonismo residía en los hombres, y si a alguna mujer le era otorgado el protagonismo, se trataba siempre de una mujer muy cercana a la militancia masculina. Pero esto no era todo, pues cuando una mujer cobraba cierto protagonismo en la lucha política activa, el mundo androcéntrico y patriarcal que las envolvía las reducía de nuevo al paradigma de mujer valiente, luchadora, la mujer que se sacrifica a sí misma por los suyos, la mujer que se entregaba para la causa sin dilación ni queja alguna, es decir, se dignificaban las ya conocidas y supuestas virtudes feministas rancias que el régimen franquista tanto había promovido. A través de esta separación deliberada de la motivación de las actuaciones y actividades políticas que llevaban a cabo hombres y mujeres, se justificaba la prolongación del ámbito doméstico y los cuidados de las mujeres, delimitando sus espacios de actuación como método para restar valor a sus acciones políticas de resistencia, pues éstas, al ser paradigma de las virtudes femeninas, eran destituidas simbólicamente de su categoría como militantes. Esta coyuntura las llevó a aceptar la realidad de tener que enfrentarse no solo a la misoginia del franquismo, sino también al machismo de izquierdas, que rápidamente detectaron, especialmente cuando pusieron en el foco de sus esfuerzos la sangrante situación de las mujeres y exponiéndola ante sus compañeros de lucha, obteniendo como respuesta que lo prioritario era acabar con el franquismo y el sistema de clases, mientras que los problemas específicos de las mujeres debían esperar, y por ello tomaron la decisión de crear organizaciones políticas no mixtas como el MDM, Movimiento Democrático de Mujeres, comprendiendo que necesitaban un espacio político propio. Además del MDM, reapareció en los 50 y pervivió hasta el año 1989 la Asociación Española de Mujeres Universitarias, cuyo objetivo era promover el acceso a las mujeres a estudios superiores. En la década de los 60 y hasta el año 1986, el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer mantuvo una gran actividad tanto en publicaciones abarcando la problemática en la que se veían inmersas las mujeres, tales como el aborto, la violencia sexual o la necesidad de anticonceptivos, como en la esfera pública junto a otros colectivos. Por su parte, la Asociación Española de Mujeres Juristas dedicó sus estudios al análisis de las leyes que afectaban directamente a las mujeres con la finalidad de promover un cambio social. La Asociación para la Promoción y Evolución Cultural, legalizada un año antes de la muerte de Franco, desplegó una gran actividad cultural, en la que tuvieron lugar numerosas conferencias y encuentros con célebres feministas de otros países. En el año 1974 emergió con mucha fuerza la Asociación de Mujeres Separadas, dedicada a denunciar en los medios de comunicación la ominosa situación en que se veían muchas mujeres que sufrían malos tratos y reivindicaban la realidad social y el problema endémico que suponía la violencia de género, además de reclamar una ley del divorcio que facilitase los trámites de la separación, motivo por el que recibieron copiosas amenazas por parte
parte de grupos ultraderechistas. Finalmente, en septiembre del 75, poco antes de la muerte del caudillo, surgió el Seminario Colectivo Feminista. Otro factor relevante para el contundente alzamiento del movimiento feminista durante el franquismo fueron las obras escritas por feministas de la década anterior y de sus coetáneas, que sirvieron como armazón teórico para sus reivindicaciones, propuestas y actividades políticas clandestinas enfocadas a lograr derechos para las mujeres y una visión más acertada sobre este colectivo oprimido, ya no tanto como víctima, sino también como sujeto político y social al que se le debe una consideración moral y la categoría de persona. La primera obra que obtuvo una notoria celebridad entre las feministas de los 60 fue El segundo sexo, de la insigne filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir, cuya traducción al castellano fue publicado en España en 1950, en la que aplica términos sartreanos como el otro, la otredad y la alteridad para designar a las mujeres según el prisma masculino, porque así es como los hombres habían percibido a las mujeres históricamente, como lo otro, como sujetos secundarios y de menos importancia. Como el segundo sexo. Cabe destacar que este ensayo fue prohibido en España e incluido por la Iglesia en el índice de libros prohibidos, lo que retrasó su accesibilidad a todas las mujeres españolas hasta la década de los 60. Este hecho no es de extrañar dado el carácter revolucionario del que está revestido este ensayo por su naturalidad en el tratamiento de la sexualidad, su crítica a la imposición de la maternidad, su capítulo dedicado a la homosexualidad femenina y la fuerza con la que analiza los execrables comportamientos de los hombres de su época. La mística de la feminidad, ensayo de la feminista liberal estadounidense Betty Friedan, publicado en castellano en España en el año 1965, fue otra de las lecturas que contribuyó a la formación de las mujeres del movimiento, conscientes de la situación de su colectivo. Este ensayo comienza con lo que, en principio, fue un artículo, para pasar más tarde a ser el primer capítulo de la obra cuyo título dice El malestar que no tiene nombre, en el que Betty expone un malestar general que asola a las mujeres, llegando a traducirse en crisis nerviosas y verdaderos problemas de salud mental derivados de la insatisfacción de ser únicamente esposas, madres y amas de casa. Durante toda su obra, Betty desmonta el mito de la feminidad que atenaza a las mujeres y las retiene en un estado de infantilización y domesticidad cuyas consecuencias son verdaderamente negativas. Pero si nos enfocamos en las publicaciones y estudios de mujeres feministas españolas, la figura de la jurista y periodista Lidia Falcón es altamente destacada, especialmente por su carácter intrépido en las dos últimas décadas del franquismo y por la gran fuerza con la que irrumpió en el movimiento feminista, con una trilogía de ensayos, Los derechos civiles de las mujeres, pero en los primeros intentos del tercer volumen, Mujer y sociedad, análisis de un fenómeno reaccionario, Lidia tuvo que hacer frente a la censura. Sin embargo, el feminismo que emergió en España durante la dictadura no contó únicamente con célebres figuras, sino también con periódicos y revistas de corte feminista, además de las asociaciones para mujeres anteriormente mencionadas, cuyo activismo y desobediencia civil durante los años 60 y 70 merece ser relatado. La primera manifestación feminista durante el franquismo sucedió el 15 de mayo de 1962 en la Puerta del Sol, con motivo de apoyo y solidaridad con las mujeres asturianas esposas de mineros, las cuales habían sido detenidas y torturadas, golpeadas e incluso rapadas por su asistencia a las manifestaciones y protestas por las huelgas de los mineros asturianos. A partir de aquí, el activismo feminista no cesó y cobró una gran fuerza, con consignas transgresoras y ofensivas contra las instituciones patriarcales como contra la violación, castración, si los hombres parieran, el aborto sería un sacramento y vamos a quemar el Tribunal Constitucional por machista y patriarcal. Pues una de sus armas más valiosas era la provocación. Con el tiempo, su actividad incrementó su potencia y expansión, llevando a cabo actos de desobediencia civil como encierros en iglesias, mítines en mercados a modo de protesta contra la carestía, cortes de tráfico denunciando la represión, por pueblos y ciudades contra la desigualdad, entre otras. Esto abrió paso al vigor con el que interrumpieron las feministas de los 70, ya con más experiencia y con una gran formación,
especialmente marxista. Al igual que sus compañeras de la década de los 60, las feministas de los años 70, estas mujeres también tuvieron que enfrentarse al clásico machismo de izquierdas. Como militantes de un partido u organización política mixta, los varones, siempre líderes, dirigían la militancia de las mujeres hacia actuaciones supuestamente propias de su condición femenina, como velar por sus novios, compañeros y amigos, algo que no ocurría a la inversa, manejar las multicopias y ocultar el material subversivo, preparar la comida en reuniones secretas o confeccionar banderas republicanas a escondidas. Tuvieron que enfrentarse a la ya tan manida argumentación de que los derechos les serían concedidos una vez que la lucha de clases llegase a su fin con la abolición del capitalismo y que la igualdad entre hombres y mujeres debía esperar. Por otra parte, muchas militantes de partidos políticos comprendieron que si sus compañeros de lucha incluían al movimiento feminista, no era más que una instrumentalización de los problemas exclusivos de las mujeres para ampliar sus bases. Y esto era percibido por ellas al observar que sus labores en los partidos eran reducidas a servir cafés y limpiar los lugares de reunión. Esto las llevó, de nuevo, a centrarse en colectivos no mixtos y feministas con los que sentirse identificadas, paliando el constante ninguneo de los hombres de los partidos. El activismo feminista de los 70, dotado de una gran formación en todos los ámbitos, dedicó todos sus esfuerzos a formar e informar a otras mujeres a través de reuniones en sus derechos reproductivos, en el derecho al dominio del propio cuerpo y charlas sobre anatomía y fisiología femenina. Otras actuaciones llevadas a cabo fueron la reivindicación del lesbianismo como una orientación sexual más, que había estado hasta la fecha totalmente invisibilizada, el rechazo de la violencia sexual y la autonomía de sus cuerpos y el derecho a vivir y disfrutar plenamente de su sexualidad, así como también a la libre maternidad, es decir, una maternidad escogida y no impuesta. Pero su activismo no se redujo a meras charlas, pues también realizaron actos de desobediencia civil tales como saltos en la calzada, cortes de tráfico, boicot a la cesta de la compra, reivindicaciones sobre su derecho a reunión y asociación, distintos tipos de manifestaciones y concentraciones, conferencias, ruedas de prensa, manifiestos y el estudio y formación en el feminismo radical de las estadounidenses Shulamit Firestone y Kate Millett, de orientación marxista y con discursos muy potentes. Incluso desde su situación en España se irguieron en solidaridad con Angela Davis, la feminista y pantera negra escritora del célebre ensayo Mujeres, raza y clase, cuando ésta fue detenida y apresada por su actividad política. Además de apoyo a las mujeres iraníes, por aquel entonces obligadas a llevar chador, manifestándose ante la embajada iraní. Estos actos abrieron nuevos caminos y tejes de solidaridad entre las mujeres de distintas naciones y abrió paso a nuevos feminismos, de los que hoy en día podemos disfrutar. Para finalizar este podcast, conviene resaltar que 15 días antes de la muerte de Franco se celebraron las primeras jornadas por la liberación de la mujer. Estos hechos contribuyeron a la liberación de la mujer, a despojarla de las cadenas del patriarcado y a que floreciese un cambio social que fue creciendo exponencialmente. Muchas gracias por escuchar este podcast, por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el siguiente.